Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a 10 posibles refuerzos de River en el siguiente mercado de pases. Ya hice un video hace un par de días hablando también de 10 posibles incorporaciones para el conjunto de Núñez, pero en ese video anterior estuve mencionando específicamente a los ex River, por los cuales se podría negociar para que puedan justamente pegar su regreso en el mercado de mitad de año. En este video me voy a enfocar en 10 jugadores que nunca han vestido la camiseta de River y que hoy por hoy se encuentran en otros clubes, ya sea del fútbol argentino o del fútbol del exterior. Está claro que a mitad de año River no va a incorporar 10 futbolistas, pero en definitiva cada vez que hago un video de estos de 10 posibles jugadores que pueden ser refuerzos de River, siempre uno o dos terminan llegando. De hecho, en el mes de diciembre hice uno y en esa lista estaban incluidos Rodrigo Villagra y Agustín Santana, que terminaron posteriormente siendo incorporaciones en el actual equipo que dirige Martín de Michelis, por lo que en este momento seguro estos 10 jugadores no van a ser refuerzos de River, pero uno o dos de los que aparecen en esta lista sí podrían convertirse en jugadores del Millonario de cara a la segunda mitad de este 2024. Ya se sabe cuándo abrirá y cuándo cerrará el mercado de pases, por lo que la dirigencia ya debería estar trabajando en remodelar el equipo con vistas a lo que serán las instancias finales de la Copa Libertadores. Empecemos. Vamos a comenzar con el futbolista del que más he hablado durante todos estos meses en el canal, porque de hecho creo que también formó parte de la última lista de 10 posibles refuerzos que hice por allá entre los meses de diciembre y enero, y es Luciano Rodríguez. Es el jugador quizás que más ha sonado en el último tiempo por bastantes motivos. Primero, porque River efectivamente lo fue a buscar en el último mercado de pases. Segundo, porque el Millonario tiene que traer en el próximo receso a un sustituto para Borja, porque hoy por hoy River solamente tiene un centroatacante en el plantel, además del colombiano, que es Agustín Ruberto, y que tiene 18 años, y que si bien creo que De Michelis debería darle más posibilidades, la realidad es que en instancias finales de Copa Libertadores, si no llega a estar Borja, a lo mejor inclinarte por un juvenil de 18 años podría llegar a ser exagerado. Más allá de que Luciano Rodríguez no es que es mucho más grande, tiene 20 años, pero tiene un recorrido ya en la primera división del fútbol uruguayo y en la selección mayor charrúa, que obviamente Ruberto todavía no posee, y está claro que en principio debería estar un poco más preparado para afrontar partidos de mayor exigencia. Aún así, más allá de que sea el jugador que más se ha mencionado para ser refuerzo de River de cara al siguiente periodo de transferencias, creo que ni de cerca va a ser el más fácil de contratar de los 10 que voy a mencionar en esta lista, porque hasta podría llegar a ser inclusive el más caro de toda esta lista. En su momento, el Liverpool lo había tasado en alrededor de 15 millones de dólares. Había surgido el rumor de que River había llegado a ofertar 12 millones por el 70% del pase. Yo no creo que ello haya sido tan cierto, porque en definitiva estaríamos hablando de incorporar por ese dinero a un jugador que en principio será suplente. Es cierto que después la competencia entre los delanteros podría llegar a igualarse, y si Borja no está pasando un buen momento y Luciano Rodríguez convierte goles, ahí todo podría llegar a cambiar. Pero en definitiva, 12 millones de dólares por un jugador que venía a ser alternativa es algo que a mí en su momento me llamó la atención. ¿Y por qué puede llegar a ser aún más complicado? Porque es un futbolista que está disputando Copa Libertadores. De hecho, en el partido por la primera jornada de la fase de grupos de la zona F, el Liverpool jugó en condición de local contra Independiente del Valle, estaba perdiendo por 1-0, y en la segunda parte fue el propio Luciano Rodríguez quien marcó la igualdad, es decir, sumó su primer tanto a nivel internacional. Y después también hay que tener en cuenta que es un jugador, como dije, de selección uruguaya. Formó parte de la última fecha FIFA de marzo, y Marcelo Bielsa, el director técnico argentino del combinado charrúa, tiene muchas ganas de llevarlo a la Copa América de Estados Unidos 2024. Está claro que si tiene un buen rendimiento en un certamen continental a nivel selecciones con la camiseta de su país, su cotización aumentará. Y si antes eran 15 millones de dólares, imaginemos cuánto puede llegar a ser en el siguiente mercado de pases. Yo veo algo bastante improbable que venga a jugar a River. Es verdad que las relaciones entre las dirigencias del Liverpool uruguayo y del Millonario son verdaderamente buenas. Han tenido ya bastantes charlas con anterioridad, y siempre las negociaciones por otros futbolistas se hicieron de manera fluida, como fueron por el caso de Nicolás de la Cruz.
pero en esta situación, por un tema económico, vio bastante difícil que Rodríguez se convierta en incorporación de River en el siguiente mercado, pero obviamente lo puse primero en la lista porque es el jugador que más se ha mencionado durante los últimos meses. Vamos ahora con el siguiente futbolista, que es otro jugador al que River fue a buscar en el pasado mercado de transferencias, pero que en definitiva, como hubo una negativa total por parte del equipo dueño de su pase, y además es un conjunto que está hoy por hoy también jugando la Copa Libertadores como River, también veo muy complicado que a mitad de año sea refuerzo del millonario. José Manuel López, delantero que acá en Argentina fue conocido por tener un excelente rendimiento de Lanús, fue buscado por River en el mercado de pases de enero. Sin embargo, el conjunto de Núñez no llegó a hacer ni siquiera una propuesta formal antes que el Palmeiras de Brasil, dueño del pase del jugador, lo declarara totalmente intransferible. Ante la inminente salida de Endrick a mitad de año, se irá a jugar al Real Madrid de España, el técnico portugués Abel Ferreira le dijo a los dirigentes que no vendan a López, porque si bien es cierto que en este primer semestre a lo mejor no juega tanto, a partir de la segunda mitad de año no hay ningún tipo de dudas que empezará a sumar cada vez más minutos dentro del campo de juego y será un jugador muy importante. De hecho, más allá de que quizás hoy no sea titular indiscutible en el Verdão, si comparamos el tiempo que ha jugado hasta ahora en este 2024 es muy superior a lo que ha jugado hasta esta misma fecha en el 2023. Está siendo cada vez más importante para el entrenador y ese era el objetivo que López había ido a buscar cuando fue a Palmeiras a mediados del 2022. No había encontrado su lugar en los primeros 18 meses y por eso los rumores en el mes de enero eran que el propio futbolista le había pedido a su representante que se comunicara con la dirigencia del Palmeiras para que tuviera en cuenta una posible oferta de River. Sin embargo, en el más grande no querían entrar de ninguna forma en conflicto con el conjunto brasileño y por eso nunca llegaron a hacer una propuesta formal. En principio, si Palmeiras por algún motivo lo pone en la lista de transferencia porque a lo mejor contrata a un jugador, un delantero a mitad de año que le sirva, tendrían pensado recuperar el dinero que invirtieron en su momento como mínimo. Estamos hablando de $10 millones por la totalidad de su ficha. River tendría que abonar ese monto como para quedarse con un jugador que tiene unas muy buenas características ofensivas y que además tiene la virtud de que si bien es centro delantero, ha tenido buenos momentos en su corta carrera como futbolista profesional, jugando también adelante con otro centro atacante. Esto quiere decir que podría jugar tranquilamente como referencia de área junto con un segunda punta, en este caso y en River tenemos a Solari y a Colidio, o en definitiva inclusive podría llegar a compartir ataque con Miguel Ángel Borja. Otro jugador que fue a buscar River no en este último mercado de pases de enero, sino a mediados del 2023, es a Joaquín Pereira, un mediocampista que se desempeña por el costado zurdo del ataque y que en su momento era una de las debilidades de Martín de Michelis. De hecho, cuando en la lista de refuerzos en ese mercado de pases aparecían jugadores del fútbol local, el único que estaba en la misma era justamente este del conjunto tucumano. Por lo pronto su actualidad es cierto que es bastante distinta a la que tenía en ese momento. A mediados del 2023 su rendimiento en Atlético Tucumán era muy superlativo. De hecho, en muchas oportunidades, teniendo tan solo 25 años, era el capitán del equipo y era seguido también por bastantes clubes del fútbol del exterior. En este último mercado de pases de enero tenía el propio futbolista todo arreglado para irse a jugar al New England Revolution de los Estados Unidos, pero el pase no se terminó haciendo por distintos motivos. ¿Qué es lo que sucedió a mediados del año pasado y por qué Pereira no fue refuerzo de River? En principio los tucumanos pedían alrededor de $5 millones para transferirlo definitivamente. Desde River querían ofertar un poco menos de dinero y mandar a algún jugador a préstamo, como terminó sucediendo con Tomás Castro Ponce, que hoy por hoy está cedido en el elenco tucumano. Sin embargo, las negociaciones, en este caso por Pereira y por Tomás Castro Ponce a préstamo, terminaron siendo por caminos diferentes. El futbolista juvenil de River se terminó yendo a Atlético Tucumán, pero los dirigentes de ambas instituciones no llegaron a un acuerdo para transferir a Joaquín Pereira. En principio, el puesto de mediocampista por el costado izquierdo, también puede jugar quizás de extremo un poco más adelante, es una posición que River quisiera reforzar en el próximo mercado de pases. Esto se debe a que la idea era que ese lugar lo ocupara Gonzalo El Piti Martínez y que el suplente en esa posición fuera el juvenil de 17 años Ian Subiabre. Sin embargo, hay dos cuestiones que se han dado. Primero, que el Piti se rompió los ligamentos
momentos en la pretemporada y que hoy por hoy apostar a Zubiabre como titular en esa posición quizás para De Michelis es un poco exagerado. Yo pienso que quizás hay otros futbolistas de las divisiones inferiores que deberían sumar minutos antes que Zubiabre, como son los casos de Mastantuono y Roberto, aunque el pibe de 17 años tiene unas condiciones bárbaras. Por eso mismo, Joaquín Pereira sería uno de los apuntados para reforzar el plantel de River en el mercado de mitad de año. Veremos si, teniendo en cuenta que el rendimiento del jugador ha disminuido, la cotización también baja, si es menos de esos 5 millones de dólares que pretendía Atlético Tucumán, o si River tendrá que abonar esa totalidad de dinero para poder incorporarlo. Vamos a ir ahora con 2 jugadores más que están en el fútbol argentino y después vamos a meternos con los últimos 5 que todos ellos juegan en el fútbol del exterior. El siguiente, en principio, es un futbolista que por una cuestión económica estaría fuera de los planes de River, pero teniendo en cuenta que es uno de los mejores hoy por hoy del fútbol argentino, estamos hablando de Ramón Sosa, jugador que también se mueve por el costado izquierdo del ataque en Talleres de Córdoba, yo creo que no hay que descartarlo. Si River quiere reforzar el equipo con futbolistas de jerarquía, debería ir por lo mejor de cada una de las ligas, y en el caso del fútbol local, Ramón Sosa sin ningún tipo de dudas es uno de los mejores jugadores en su posición. De hecho, le ha convertido un gol a River en el empate 2-2 en el encuentro que disputaron por la 8ª jornada de la zona A de la Copa Liga Profesional. Es verdad, Talleres también juega Copa Libertadores y en caso de clasificarse a los octavos de final de la misma, y yo veo bastante difícil que quieran venderle un jugador a un rival que podría llegar a ser un contrincante directo a la hora de luchar por el título, pero con dinero todo se puede hacer. También es verdad que negociar con André Fassi, el presidente de Talleres, no es para nada fácil. En su momento, por Rodrigo Villagra, las negociaciones quizás no fueron tan extensas, pero sí hubo complicaciones en el monto de pago, en la manera en la cual River tuvo que abonar al mediocampista central, y también la realidad es que no fue poco el dinero que River pagó por un mediocampista defensivo, cerca de 8 millones de dólares es lo que se menciona, más allá de que en algún momento hasta llegaron a decir que River iba a poner 12 por Villagra, terminaron siendo 8, que igual parecería un número un tanto excesivo. Por Ramón Sosa, Talleres tiene pensado como mínimo que le ingresen justamente 12 millones de la moneda estadounidense. Por lo pronto, River lo tiene como uno de sus objetivos en el siguiente mercado de pases, teniendo en cuenta las cualidades del futbolista. En este momento se encuentra lesionado porque tuvo una pequeña molestia en el debut de Talleres en la Copa Libertadores, en la victoria 2-1 sobre Sao Paulo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, pero seguramente vuelva a jugar a finales de este mes en lo que serán los últimos 3 cotejos de la fase de grupos. Talleres hoy no tiene a un jugador que sea indispensable en la zona de ataque, pero aún así con su buen juego podría llegar a suplantarlo. En River está claro, no digo que sería titular indiscutible, pero por lo pronto vendría a solucionar problemas que el equipo tiene a la hora de atacar por el costado izquierdo, y obviamente estaría trayendo por actualidad a uno de los mejores del fútbol argentino. El último futbolista del fútbol local es Rodrigo Rey, el arquero de Independiente. Es cierto que la situación de River en cuanto a los porteros es un tanto extraña, porque la chance de incorporar a Rey en su momento se había mencionado únicamente si Franco Armani iba a decidir no renovar su contrato, que termina el 31 de diciembre de este 2024, y todo parecería indicar que el Pulpo va a prolongar su vínculo con River. Lo que en su momento, hace aproximadamente 30 días, se había mencionado era que si Armani decidía no renovar su contrato con River, el millonario, en vez de traer un reemplazante de Armani a fin de año cuando este se vaya, la idea era traerlo ahora en este periodo de transferencias de mediados del 2024, como para que el guardameta que venga sea suplente 6 meses del Pulpo y de esa forma pueda ya adaptarse un poco a lo que es el mundo River antes de venir y tener que atajar en un partido importantísimo a comienzos del año que viene. River sabe perfectamente que Armani en este momento tiene más ganas de seguir en el club que de irse, por lo que lo de Rey quedaría un poco de lado. Aún así, como todavía, por lo menos en el momento en el cual estoy haciendo este video, Armani no ha puesto la firma, a mí me parece apropiado mencionar la chance de que Rey sea refuerzo a mitad de año, porque en el fútbol argentino no habría tantas mejores opciones que el actual guardameta de Independiente, que además está en negociaciones con su actual equipo para ver si puede renovar el contrato con el Rojo de Avellaneda. Veremos en definitiva si va a hacerlo, porque eso también descartaría cualquier posibilidad de que pueda convertirse en una incorporación de River a corto plazo.
En cuanto al dinero que River tendría que poner, está claro que el millonario tendría que abonar para contratar a un guardameta que, si no saben, hizo las divisiones inferiores en el equipo de Núñez, pero no llegó nunca a debutar. Se fue a préstamo a Newell's en el 2013, fue suplente de ese equipo del Tata Martino, que salió campeón del torneo final, y después posteriormente fue contratado por el elenco rosarino y después siguió su carrera en distintos clubes del exterior. Jugó en México, en el Pachuca, también en el fútbol de Grecia, y acá en Argentina, además de Independiente, vistió las camisetas de Godoy Cruz y de Gimnasia y Grima La Plata. Por lo pronto, no habría tantas chances de que sea refuerzo de River a mitad de año, pero el hecho de que se haya mencionado y también la situación que hoy por hoy tiene Armani con su contrato, que todavía no ha firmado, más allá de que tiene ganas de extender su vínculo por 2 temporadas más, me hace claramente ponerlo en esta lista como el único arquero que podría llegar a River a mitad de año. Y vamos ahora a hablar de 5 jugadores más que están en el fútbol del exterior. En total en esta lista 4 del fútbol argentino, los mencionados recién. Luciano Rodríguez, que fue el primero que hablé, y ahora vamos con otros 5. La particularidad de todos los que juegan en el extranjero es que cada uno hoy por hoy está en una liga distinta, por lo menos en este momento. Habrá que ver qué es lo que sucede en los próximos meses. Fausto Vera es un futbolista por el que River ya preguntó, y de hecho era la opción número 2 a traer si es que Rodrigo Villagra no se convertía en refuerzo de River en enero de este 2024. No hubo siquiera ninguna negociación porque justamente el futbolista de Talleres terminó siendo una incorporación para el conjunto de Núñez. Fausto Vera en su momento había tenido un rendimiento en Argentinos Juniors teniendo tan solo 19 años que verdaderamente despertaba el interés de los grandes de Europa. Sin embargo, como el primer ofrecimiento llegó de su actual equipo, que es el Corinthians de Brasil, el elenco de la Paternal terminó transfiriéndolo al conjunto que hoy está disputando la Copa Sudamericana. Corinthians no ha tenido buenas temporadas en el último tiempo y de hecho Fausto Vera es suplente absoluto. Si bien ha jugado algún que otro partido de titular en el Estadual de Sao Paulo, la realidad es que no está teniendo el momento de su carrera que él mismo esperaba. En este entonces él estaba esperando luchar por un lugar para formar parte del plantel de la selección argentina mayor, y lamentablemente para el propio futbolista su nombre ni siquiera está apareciendo en la órbita de Lionel Scaloni, no solamente de cara a esta Copa América de Estados Unidos 2024, sino también de cara a lo que será el futuro del combinado nacional. Por eso mismo, a mitad de año, Vera tiene ya la idea fija de cambiar de equipo. En el fútbol argentino, Racing y Boca también estuvieron interesados en él, pero como Corinthians pretende recuperar esos 8 millones de dólares que en su momento le pagó a Argentinos Juniors para incorporarlo, ninguno de los clubes argentinos terminó haciendo una propuesta verdaderamente formal. Veremos si River tiene en su objetivo traer un jugador como Fausto Vera. Por lo pronto en River el más parecido de todo el plantel es Rodrigo Aliendro. Feira es un jugador que algún que otro cotejo de número 5 disputó, pero generalmente se mueve mejor como mediocampista al lado de un volante central que sea más de marca. River no tiene quizás el objetivo primordial de traer un futbolista en esa posición, pero teniendo en cuenta que era la segunda opción de Villagra en el último mercado de pases, me parecía también apropiado meterlo en esta lista de 10 posibles refuerzos de cara al siguiente mercado de transferencias. Y nos vamos ahora para los Estados Unidos, donde nos encontramos con un jugador que River ya fue a buscar, pero hace bastante tiempo. Estamos hablando de Emiliano Rigoni, futbolista el cual River tuvo como objetivo de traer como refuerzo cuando Marcelo Gallardo era el DT y el mediocampista izquierdo en su momento jugaba primero en Independiente y posteriormente también hizo un intento cuando estaba desempeñándose en el Zenit de San Petersburgo de Rusia. En el caso de Rigoni, teniendo en cuenta que su posición es parecida a la de Joaquín Pereira y River está tratando de ver qué jugador puede incorporar en ese lugar teniendo en cuenta la lesión del Piti Martínez, es un futbolista que interesa y mucho. Es verdad que su rendimiento actual no es el que tenía en su momento, por ejemplo, cuando jugaba en el Independiente conducido por Ariel Holland. En ese entonces no solamente era uno de los mejores del fútbol sudamericano, sino que también era citado por Jorge Sampaoli para formar parte de la selección argentina mayor. Se quedó en la puerta de formar parte de la lista de 23 jugadores que representaron al combinado albiceleste en el Mundial de Rusia 2018. Aún así, teniendo en cuenta su experiencia y que no deja de ser un jugador con muy buenas virtudes, si bien
bien su velocidad no es la misma, tiene un panorama ofensivo que quizás hoy River necesite por ese costado izquierdo. Es un futbolista que le podría dar en el ataque al Millonario algunas cualidades que hoy no tiene. Le pega bien a la pelota parada, es un jugador que le pega bien con las dos piernas. Esto ya se veía desde cuando jugaba en Belgrano de Córdoba, que prácticamente es ambidiestro. Lo hemos visto tirar tiros de esquina tanto con su pierna derecha como con la pierna zurda de la misma forma. Y si bien es verdad que no se tiene que incorporar un futbolista únicamente por ese motivo, es un plus que puede tener para jugar también por ambos costados. No es que River únicamente va a buscar un mediocampista izquierdo o un jugador que ataque por ese sector y ya absolutamente se olvida de todo lo demás. El jugador que venga en ese lugar de la cancha tiene que reunir ciertas virtudes y cualidades que lo pongan por encima del resto como para que el Millonario pueda considerarlo refuerzo en el siguiente mercado de pases. Su actual equipo es el Austin Football Club de los Estados Unidos, con el que River ya ha negociado en su momento, por ejemplo, el préstamo de Tomás Pochettino. Si bien las cosas no salieron bien para ese jugador, las relaciones entre ambas dirigencias es buena como para que se puedan llevar a cabo nuevas charlas de manera fluida. Después se tendrán que dar ciertas circunstancias, River obviamente tendrá que pagar al futbolista y veremos si puede o no convertirse en una incorporación para el equipo de De Michelis. Nos vamos ahora un poco más al sur para hablar de Maximiliano Meza, un jugador por el que River preguntó a mediados del año pasado, teniendo en cuenta que acababa su contrato con el Rayo de Monterrey el 31 de diciembre del 2023, prolongó finalmente su vínculo por una temporada más, pero a fin de año vuelve a terminar su contrato. Es verdad que en el momento en el cual Maxi Meza decida pegar la vuelta a la Argentina, no será River el único interesado, sino que también aparecerán en carpeta los dos clubes en los cuales ha rendido y ha tenido un buen nivel en el fútbol de nuestro país, como lo son Independiente y Gimnasia de Esgrima La Plata. Pero por lo pronto está claro que River económica y hoy por hoy también deportivamente está muy por encima de esos dos equipos recién mencionados, y es por eso que a mitad de año podría negociar con el elenco mexicano para incorporar a Maxi Meza, un jugador que se desempeña en el mismo lugar de la cancha, tanto como Rigoni y también al igual que Joaquín Pereira, un futbolista que por experiencia y jerarquía no debería tener inconvenientes en ponerse la camiseta de River. Si bien es cierto que quizás esperaba más de él en lo que respecta a su carrera, ha tenido un buen rendimiento en los tres clubes en los cuales ha jugado a lo largo de su trayectoria, es decir, Gimnasia, Independiente y ahora Rayados. De hecho, la semana pasada convirtió un gol en la victoria del equipo de Monterrey en los cuartos de final de la Conca Champions frente al Inter de Miami de Lionel Messi. Si bien es cierto que ese solo sería un ítem más para contratarlo, teniendo en cuenta que es un jugador que no se apaga en los partidos importantes, a Meza se lo traería exclusivamente por su experiencia y porque está acostumbrado además a tener continuidad en los partidos correspondientes a las ligas importantes del fútbol sudamericano, no únicamente al campeonato argentino, sino también a la Copa Libertadores. Y el Millonario va a necesitar experiencia de cara a la recta final del torneo. Si bien es verdad que River todavía debe clasificarse a los octavos de final, todavía no está entre los 16 mejores ni de cerca, faltan 5 partidos en la fase de grupos, lo cierto es que la dirigencia ya tendría que ir pensando un poco qué es lo que va a pasar para reforzar el equipo. Y como mencioné una vez más, el puesto de ataque por el costado izquierdo es una de las prioridades para mejorar hoy por hoy la plantilla que tiene el equipo de Martín de Michelis, sabiendo que el Piti Martínez no volvería en principio hasta el mes de septiembre. Maxi Meza es un jugador verdaderamente regular, que fue al Mundial de Rusia 2018 con la selección argentina y que su actualidad en Rayados de Monterrey es verdaderamente buena. Y nos metemos ahora en dos delanteros extranjeros, uno que está jugando en el fútbol español y otro que está en el fútbol italiano. El primero de ellos, que quizás es un poco más reconocido porque durante todo el 2023 tuvo un muy buen rendimiento en un conjunto de Sudamérica como lo es el Peñarol de Uruguay, y estamos hablando de Matías Arezo, actualmente futbolista del Granada de España, que está peleando directamente por no descender a la segunda división del fútbol español y que en caso de que pierda la categoría en lo que resta
vista de estos últimos partidos de la liga, podría llegar a abandonar ese club en cuestión. El Granada en su momento le pagó al River Plate de Uruguay, que era el dueño de su pase, alrededor de 6,5 millones de euros para incorporar al futbolista. En su primer año en el elenco europeo no tuvo la continuidad deseada y es por eso que durante todo el 2023 estuvo a préstamo en Peñarol. Finalmente, con el objetivo de ayudar al equipo español en la recta final de la Liga Española, decidió volver y jugar estos 6 meses en España. Pero obviamente su suerte es un tanto dispar, no está teniendo el mejor de los rendimientos, no es un jugador que haya tampoco aprovechado al máximo todas las oportunidades, pero en River, en caso de traer un centro atacante, como ya se sabe, en primera instancia el futbolista empezaría siendo suplente de Borja y por eso quizás no están en la búsqueda de ese delantero de excelente nivel. Por lo pronto, los atacantes que se han mencionado, con excepción en su momento de Rafael Santos Borré, son delanteros que tienen entre 19 y 23 años. En el caso de Arezzo integra esa nómina de atacantes y por eso mismo estarían buscando jugadores quizás más a futuro. No porque Agustín Ruberto, que es el delantero juvenil de River, no sea un delantero a futuro. De hecho, me parece mucho más apropiado darle minutos a Roberto que a cualquiera de estos refuerzos. Pero en definitiva, como dije también al principio cuando estaba hablando de Luciano Rodríguez, tienen más experiencia internacional estos jugadores en cuestión. Peñarol el año pasado estuvo disputando también torneos continentales y Arezzo fue bastante importante. De hecho, sus números goleadores fuera de lo que es el Granada de España, tanto en el River de Uruguay como en Peñarol, han sido verdaderamente espectaculares. Es un jugador que te asegura como mínimo un tanto cada 2 partidos disputados y estamos hablando de un futbolista muy joven. Por eso mismo, como suplente de Borja, es claramente uno de los jugadores que por lo menos hoy por hoy la dirigencia de River tienen en la cabeza para contratar en caso de que no se pueda dar lo de Luciano Rodríguez. Y el último futbolista de esta lista tuvo la mala suerte de haber estado lesionado en gran parte del 2023. Estamos hablando de otro jugador uruguayo, de Agustín Álvarez Martínez, que en su momento la rompió en Peñarol, que en su momento también a mediados del 2022 fue mencionado como hipotético refuerzo de River para el equipo que en ese entonces dirigía Marcelo Gallardo. Se acababa de ir Julián Álvarez y también el más grande estaba en la búsqueda de transferir a Brian Romero y se estaba quedando sin delanteros. Por eso mismo fueron en búsqueda de este futbolista, pero la idea del jugador era durante ese 2022 terminar la temporada en Peñarol. En ese entonces el equipo charrúa estaba a punto de disputar las semifinales de la Copa Sudamericana contra el Atlético Paranaense y por eso mismo decidió quedarse. River obviamente terminó incorporando en ese receso a Miguel Ángel Borja y a Pablo Solari. Después de ese año, Agustín Álvarez Martínez se terminó yendo transferido en alrededor de 10 millones de euros al Sassuolo de Italia. Apenas llegó al fútbol europeo sufrió una lesión y por eso mismo no pudo tener minutos. Se ha ido a préstamo a la Sampdoria hasta mitad de este 2024 como para ver si puede sumar algunos minutos. Ha jugado ciertos partidos pero no ha tenido tanta continuidad. A mitad de año acaba su cesión, debe volver al Sassuolo y dependiendo de la decisión que tome el equipo italiano, ahí habrá que esperar a ver si River puede ir con todo como para incorporarlo como posible refuerzo. Uno cree que si el millonario tiene la idea de traerlo definitivamente por medio de una compra y el Sassuolo buscará recuperar los 10 millones de dólares que le pagó en su momento a Peñarol, pero sabiendo que todavía es un futbolista joven y a lo mejor el elenco de Italia busca cederlo una vez más, River podría traerlo a préstamo por 12 o 18 meses y de esa manera asegurárselo para la segunda parte de este 2024 y para todo el 2025. Sería una muy buena medida, si bien es cierto que River difícilmente lo traiga cedido si no se lo asegura con una opción de compra como para poder definitivamente tenerlo si es que termina rindiendo con creces con la camiseta del millonario. En principio sería uno de los jugadores por los que River pregunte a mitad de año. Ahora voy a estar diciendo desde cuándo hasta cuánto va a durar el mercado de pases, pero el tiempo prolongado va a hacer que River pueda negociar por bastantes futbolistas. Veremos quiénes terminan siendo las primeras alternativas en cada una de las posiciones que irá a buscar la Secretaría Deportiva comandada por Enzo Francescoli, pero tienen la idea fija de reforzar el plantel de manera óptima como para que el equipo sea más competitivo en las instancias finales de la Copa Libertadores.
Para cerrar y dar algunos detalles más en relación al siguiente mercado de pases del conjunto de Núñez, ya la Asociación de Fútbol Argentino confirmó que el periodo de transferencias para todos los equipos de nuestro país durará desde el 1 de junio, es decir, inclusive antes de que termine la presente temporada, porque se van a jugar algunos duelos en las primeras 2 semanas de junio correspondientes a la siguiente liga profesional, y va a durar hasta el 31 de agosto, inclusive después de los octavos de final de la Copa Libertadores, si es que River clasifica. El mismo día en el cual va a finalizar el mercado de pases en Argentina es cuando va a terminar el mercado de pases en Europa, y eso termina siendo un punto positivo como para que por lo menos los clubes argentinos tengan una idea de qué jugadores pueden partir hacia el fútbol extranjero y hasta cuánto tiempo tendrán para reemplazarlos. Así que River ya sabe el tiempo que va a tener, y en definitiva la dirigencia seguramente también ya tiene los nombres primarios para reforzar la plantilla en el siguiente periodo de transferencias. Veremos si se pueden traer esas primeras opciones, y en definitiva hay que mejorar el plantel y hay que traer refuerzos para poder ser candidato en la Copa Libertadores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.